Bien. Paso a compartir inmediatamente el PowerPoint de hoy día. Ya. Aquí tenemos a nuestro modelo Minsu, es un excelente joven, un modelo estupendo. Él tiene estudios de escultura en Bellas Artes de Valparaíso, entonces él sabe muy bien cuando uno le pide qué es lo que le está pidiendo y qué es lo que él tiene que ofrecer. Entonces aquí él es una de las fotos que nos mandó, frontal. Yo considero que es súper importante conocer, hacer unos estudios en cualquier material, ya sea sanguínea, grafito, para adentrarnos en su fisonomía, conocer sus características faciales principales, para después poder dibujar con el pincel, cuando ya tenemos más o menos claras sus proporciones y sus características. Ahora, lo primero de lo primero, ustedes saben que es la construcción de la forma. Y para eso hay muchos distintos métodos. Viendo en internet uno encuentra pero muchos cursos, muchos tutoriales y muchas formas de comenzar un dibujo. Por ejemplo, esta figura yo la saqué una imagen de internet, pero que es bastante aproximada al rostro de Minsu, en el sentido que la nariz no es demasiado grande. Si uno divide en 3 partes iguales el óvalo, cierto que nosotros siempre partimos de un óvalo, primero que nada de un eje de simetría, que nos da un óvalo lo más perfecto posible, y luego esto lo dividimos en 3 partes, en principio son iguales según la escultura griega, y ahí se cumple, que son 3 partes iguales, y luego para el área de la frente y el cráneo. Ahora, en este caso concreto, y en el caso de Minsu, específicamente, la nariz no es tan grande. Entonces ahí tenemos que ver que ese espacio lo reducimos o repartimos mejor los volúmenes, y de ahí comenzamos. Lo primero es notar eso, estas proporciones. Las proporciones entre frente, área de la nariz y área de la boca y mandíbula. Yo no me cansaré nunca de insistir en que comiencen con el óvalo, ya sea que es una vista de frente, de perfil, o de 3/4, o de semi 3/4, como hoy día se vieron en clase. Comenzar con el óvalo, y luego agregar la esfera del cráneo, y luego el cilindro del cuello. Ahí está Minsu, la foto de Minsu, que está en el WhatsApp. Por supuesto, todas estas fotos son del WhatsApp. Aquí está más cercana esta imagen que encontré, y que es bien buena. Hay 2 fotos más que son vistas en que lo que son estas líneas rectas, ¿cierto? Una pose completamente frontal, nos da líneas rectas, y empieza el momento en que se empiezan a curvar. Aquí claramente, por ejemplo, vemos que la línea de los ojos es curva, la línea de la nariz también, y para qué decir de la línea de la boca. Y también otra característica es que todas estas digamos, partes se van juntando, ¿cierto? Aquí si nosotros trazamos la línea de los ojos, uy, se me fue el curso, aquí la línea de los ojos, está muy cerquita de la línea de la boca, aquí todo se altera, las proporciones se alteran. El área aquí de la mandíbula se agranda notoriamente porque lo que estamos viendo es la parte baja de la barbilla. Pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. Por hoy día nos abocamos a esta imagen frontal. Principalmente a esta imagen que yo les había pedido como estudio. Como les decía, ustedes pueden elegir la imagen que quieran para hacer este estudio, que, como les decía, era para conocer mejor al modelo. En clase lo que nosotros hicimos fue una especie de croquis. Aquí hay más imágenes de construcción, ¿eh? Porque es cierto que hay distintas maneras de construir. La que yo enseño del óvalo dividido en 3 partes iguales, la esfera para el cráneo, es para mí, según mi punto de vista, la más sencilla, la más clara.
Pero en Internet uno se encuentra con distintas formas. Se fijan aquí que hay una serie de divisiones en tercios. Primeramente aquí se ve una división en la mitad, deja la mitad de la figura aquí a la altura de los ojos, hacia abajo 3/3 y hacia arriba otros 3/3. Entonces esa es otra manera. Aquí hay una más cercana a la que yo propongo. Se fijan que es un óvalo, aunque no está dividido en, podríamos decir, 3 partes iguales, pero que claramente vemos que la nariz ocupa un espacio más pequeño, que la frente, incluyendo el cráneo, y los labios y la barbilla son espacios más grandes. Pero todo esto obviamente es motivo de observación, una observación fría, rigurosa y tranquila. Aquí cuando hay un pequeño giro, vemos en esta pose de 3/4, ¿cierto? El mismo óvalo que nosotros tenemos de manera frontal, que nos da la simetría perfecta, al girar el rostro un poquito, se desplaza este eje medio y toma esta forma curva, que es lo que pasaba con los meridianos, ¿se acuerdan? Que el meridiano de Greenwich, que si lo vemos de frente es completamente recto, basta que nos desplacemos o que giremos el mapa mundi y vemos que el meridiano de Greenwich se empieza a curvar primero hasta que llega el momento que queda en el borde mismo del mapa y es completamente redondeado. Esto pasa con los ejes del rostro. Van sufriendo modificaciones en la medida que cambian las posturas, las poses. Aquí hay otra forma de graficar y de medir. Aquí este dibujante claramente ya se está aproximando, o sea, parte de la estructura ósea, diría yo. Aquí él está pensando en lo que es el cráneo y lo que es la mandíbula. Estos son ejemplos, solamente ejemplos de distintas maneras de enfrentar el dibujo. Que hay distintas medidas. Yo a ustedes, como digo, yo les recomiendo la forma que yo les digo, claro, pero si ustedes ven que les resulta mejor otra manera de tomar medidas, ningún problema. Lo importante es tomar medidas. Eso es lo único que importa. Esto es lo único que nos garantiza un dibujo que se vaya aproximando primero al parecido y a una cierta o a un nivel de perfección. Aquí hay otro sistema de medidas en que es muy claro, en que el ojo ha sido tomado como unidad de medida, ¿cierto? Aquí podemos corroborar esto de los 5 ojos, ¿cierto? El ojo como unidad de medida, aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Cuidándonos muy bien de preservar la simetría. En cualquier punto, a cualquier altura, nosotros trazamos un eje transversal y nos da la simetría perfecta en ambas mitades del rostro. A pesar de que ningún ser humano prácticamente es completamente simétrico, sí podemos decir que Misu tiene un rostro muy armónico y bien simétrico. Entonces mejor guiarse por ese concepto. Aquí hay otra forma de mirar también, es ver formas geométricas. Muchos dibujantes se basan en este triángulo, desde el ojo a la oreja, del ojo a la barbilla, esa distancia. Esta distancia entre el ojo y la oreja es de uno de los errores más recurrentes en el dibujo de perfil y también en el de 3/4. Por lo general esta distancia se acorta y quedan rostros muy delgados y con muy poco cráneo. Eso entonces mucho ojo. Recuerden que el perfil, esta medida, el ojo como unidad de medida, tiene que estar aquí en la 100 por lo menos 2 veces y media, una cosa así. Todo este tramo es largo. Bien, como les digo, son distintas maneras de comenzar, pero si se fijan, todas son
tomando medidas, fijándose en las proporciones, que siempre van a variar. Cada rostro va a tener proporciones distintas. Solamente la escultura griega tiene esas medidas ideales exactas. Entonces volvemos a Minsu. Aquí está el gráfico que hice yo hoy día en la pizarra, muy a la rápida, pero es bien gráfico, ¿cierto? Está nuestro óvalo central, centralizado, simétrico, la esfera del cráneo, la esfera del cráneo, y aquí es donde se circunscriben los rasgos. El ojo puede estar abajo, o arriba, o justo en la línea, eso es cuestión de observación. La nariz, si no es tan larga, claro, no va a llegar hasta el límite de la medida, sino que va a estar un poquito más arriba. Las orejas, sabemos que este es el área de las orejas. Y así, el cilindro del cuello. Luego en la pose de 3/4, vemos que aquí perdemos un cuarto, pero ese cuarto que aquí se pierde, primero que nada el eje se desplaza, ¿cierto? Se desplaza a un cuarto de la mitad derecha en este caso. Y vemos que la mitad que se pierde, ya se me fue el cursor, perdón. Aquí está. Este cuarto que se perdió acá, tenemos que agregarlo acá, al cráneo. Y así, aquí también, siempre partiendo del óvalo, calculamos el cráneo, que decíamos que ocupa estos 2/3, el centro sería este, no está muy exacto, pero esa es la idea. Ya, aquí están los primeros estudios que llegaron de compañeros, alumnos que habían trabajado en casa haciendo estos bocetos de estudio previo. Todo artista tiene un gran trabajo en la fase preparatoria de la obra de arte, ¿eh? Entonces, todos los estudios son tremendamente importantes y necesarios. Aquí ya vemos una alumna que está logrando, pero muy bien ya el parecido de Minsu. Ya sea en grafito o en lápiz sanguínea, es bueno, es conveniente para hacer estos estudios preparatorios, que es para conocer al modelo, sus rasgos más identitarios. Aquí ya comienza el dibujo con pincel, lo que son las aguadas muy suaves al principio, ¿cierto? También, pero siempre yo insisto mucho porque noto que hay una cierta resistencia a ocupar el método, ¿eh? Hay un hábito muy usado de largarse como así, de dibujar al ojo. Yo insisto en que esto nos garantiza un mejor resultado, el hecho de trabajar con un método, usar las formas geométricas, usar los ejes de todas maneras, porque aquí vemos perfectamente que el eje nos dice claramente dónde deben ir los dos ojos. Si es arriba, los dos arriba. Si es entre medio, así. Una simple línea nos dice muchas cosas. Y aquí ya hay trabajos ya más avanzados, se están viendo ya muy buenos resultados. Si se fijan, en la mañana se trabajó bastante, porque este trabajo era netamente de construcción. El modelo fue rotando, a cada uno de los presentes le dio una vista frontal. Se fija, todos los dibujos estos son imágenes frontales. No, bueno, aquí, claro, los alumnos que no le correspondía la frontalidad, claro, lo solucionaban desde el ángulo en que estaban. Y yo como llegué ahora recién y no pude subir todas las fotos de la mañana, pero me comprometo a tenerlas todas para la próxima semana, ¿eh? Para repasar un poquito esto e insistir en este tema. Pero si se fijan que aquí la lámina de papel camisa está dividida en 4 partes. Y en cada cuadrante hay una vista distinta. No importaba que no fuera terminado, porque lo que a mí me importa es que se acostumbren a usar el método de construcción. Óvalo, cráneo,
y cilindro. Bien, eso es a grandes rasgos lo que se vio en la mañana. En el WhatsApp hay un enlace donde hay muchas fotos de Minsu, que es de donde saqué yo esta fotografía que tenemos. Esta imagen está ya más definida en el WhatsApp, o sea, está presente. Así que, como les digo, esta sería propia para el estudio de las facciones de Minsu. Y luego viene la práctica con las aguadas. Porque recuerden, el objetivo de este segundo año es dibujar con el pincel. Yo encuentro que hay un excelente resultado. Con todo lo que se ha trabajado, me decía una alumna en la mañana, que todo lo que se trabajó con el Apolo, luego con la niña del Laurel, como que se dan cuenta que les ha servido para solucionar con mayor facilidad el retrato vivo, en vivo. Bueno, esto es todo lo que tengo para mostrarles hoy día, así que me gustaría que me dijeran cualquier pregunta, cualquier opinión, súper bienvenido. Y también, por supuesto, motivarlos a que comiencen a dibujar a Minsu, los que no han comenzado, y los que ya han estado trabajando, continúen. Porque obviamente la práctica es lo que va a dar la maestría. Es el ejercicio permanente, el que va soltando la mano, va agudizando la percepción, cada vez se van notando mejor los detalles, y es posible también graficarlos de mejor manera. Los resultados son buenos, están muy bien. Yo creo que cada vez que ejercitemos más, la cara de Mitsuo y todo nos va a salir mejor. Sí, es cosa de ejercitarse. Sí, así es. De hacer hartos Mitsuo. Hartos Mitsuo, sí. Me gustaría que me comentaran cómo se han avanzado, especialmente los alumnos virtuales, se han podido avanzar en el estudio de Minsu, cómo ven también la posibilidad de trabajar con las aguadas en casa, que yo sé que a veces es incómodo. También este formato que es más grande. Ahora los que están en casa pueden seguir trabajando en formato más pequeño, por supuesto. Yo pensé que... En el formato del blog de dibujo estará bien. Sí, Que sí, esté trabajando. sí, de todas Okay. maneras. Ya. Claro. Gracias. Que obviamente ahí te cabe una imagen por lámina. Sí, por supuesto. No, ¿cierto? Claro, eso sí, sí. Gracias. Para aproximarnos un poquito al tamaño natural, eso nos da más espacio para poder trabajar y graficar mejor los rasgos. Se necesita espacio para eso. Entonces, profe, disculpe una consulta hablando del tamaño. ¿En qué tamaño lo están trabajando? Mira, nosotros comenzamos este año trabajando en blog de dibujo. Perdón. El segundo año comenzamos trabajando con el papel camisa en el formato más o menos que sirve para los tableros que hay en clase. Pero ok, como de 50. El ancho es como de 52, creo, y el alto se corta, ¿te acuerdas que uno lo va cortando el rollo de papel camisa a una medida entre 60 y 65 centímetros?
Ah, ok. Ya, profe, gracias. Ahora, Paula, por si acaso, los alumnos que están en casa, que claro, este es un formato grande, a veces en la casa no hay el espacio suficiente para tener un acrílico, tienen que trabajar en mesa, pueden trabajar un formato más pequeño, como decía Tomás, seguir trabajar en un bloc de dibujo mediano. O también podría ser grande si quisieran, pero mediano de todas maneras. Lo que sí con pincel, porque ese es, como les decía, es el objetivo del segundo año, el dibujo con pincel. Y los dos grandes temas, como lo he recalcado tantas veces, es la construcción de la forma y la aplicación de la escala tonal. Son los dos grandes objetivos a través de toda la carrera, con distintos materiales. Primero son los materiales secos, en segundo año los materiales acuosos, y en tercer año, esto es lo tradicional, sí, la tinta china, pluma y tinta china. Eso a raíz de la pandemia se cambió un poco y en algún momento trabajamos más con tinta china. Pero todo eso lo vamos a ir viendo, ¿eh? Pero sí son las tres técnicas principales del dibujo que ustedes tienen que conocer y manejarse en ello lo mejor posible. Señora Cecilia, pero las fotos que usted mandó, la secuencia para ejercitarse primero se puede hacer en lápiz sanguínea y después Sí, pasar a claro. ¿cómo se llama? Ya. De todas maneras, siempre el estudio, por lo general, es con un material seco, y a veces puede ser en un formato más pequeño, en una croquera, un cuaderno de croquis, porque es material preparatorio Ya. para el trabajo más definitivo. Lo definitivo sería el trabajo en aguada, en este caso a los presenciales en papel camisa. A los virtuales pueden usar otro tipo de papel, el que les acomode mejor. Según tengo entendido, llegó el papel camisa a Tito Castro. Así que ahí se puede encontrar. Ah, qué buena noticia. Gracias. Está a 2.500 el rollo. Ahora, la gracia es que el rollo tiene 10 metros, entonces salen hartas láminas de un rollo. Perfecto, gracias. Profesora Cecilia, Sí, Patricia. yo estoy trabajando, estoy corrigiendo los detalles que usted me apuntó. Estoy trabajando nuevamente. Estoy haciendo nuevamente Minsu de frontal. Lo estoy trabajando, así que Estupendo, lo estoy Patricia. trabajando en blog grande, en la hoja grande de blog. ¿Ya? Ah, súper. Lo Tal estoy vez, fíjate, trabajando nuevamente. ya, Sí. excelente. Y con todo el método que usted está Perfecto. enseñando. Yo no lo hago al ojo así, trabajo con toda la construcción. Ya, perfecto, Patricia, porque eso Se me te da... escaparon unos detalles, pero... Claro, pero esos son puntos de eh, referencia que tú vas a tener, y después sí. toda tu observación la vas agregando ahí. No teman corregir, si alguna vez ven un error, no piensen que tienen que comenzar otro trabajo, sino que atrévanse a corregir, mientras le permite el papel resista. Sí, lamentablemente que con el lápiz sanguíneo no se puede corregir encima. Pero ¿será que porque tu lápiz Así. es oleoso, es graso? Lo que pasa es que compré un Stanley, marca Stanley, algo así. Ya, que es una buena marca. Y no, me salió malo el lápiz, no, Lo que pasa. de borrar no se puede porque me salió como la mitad cristalizado. Ah, ya. Mira, Patricia, ¿sabes qué? Yo te recomendaría que si quieres trabaja con un grafito. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que me dejaba como un lado suave y un lado tosco. Claro, si te salió malo el lápiz, claro, ahí es muy difícil trabajar con eso. Sí.
Entonces, si tienes un B6, por decir, un lápiz de grafito B6, con ese tú te las Sí, el arreglas. que estoy corrigiendo ahora lo empecé con un lápiz, o sea, un Estupendo. lápiz grafito. Entonces me fue muy difícil corregir con el lápiz sanguíneo. Ahora, pucha, es una pena, porque el lápiz sanguíneo cuando sale bueno, de buena calidad, es un estupendo material, por eso se recomienda. Pero claro, si se ha cristalizado o resulta que es graso, el papel se impregna, en ese caso cuando es graso, Sí. y cuando está cristalizado simplemente no pesca, o sea, pasa raspando nomás, y es muy incómodo, muy molesto. Entonces, en esos Sí. casos, tú mejor ya a un grafito común y corriente que te vaya dando los tonos que tú quieres. Así que en eso estoy trabajando ahora, estoy avanzando con el lápiz grafito. Estupendo. Pero estoy corrigiendo los detalles. Ahora, tengan paciencia con ustedes mismas y mismos, porque la verdad que el rostro humano es difícil, es complejo y requiere mucha observación, y uno va observando las cosas como de una a la vez. Primero te das cuenta de un detallito en los ojos, después te das cuenta de otro detalle en la nariz, y así en cada parte del cuerpo. Pero claro, ese es el trabajo el desafío que tenemos. Esta primera pose, por lo menos 1 o 2 clases más, así que para que trabajen tranquilos y puedan desarrollar esa percepción. Después viene todo el trabajo cuando ya cambian las poses y hay que hacer todo ese trabajo de que los ejes van cambiando, ¿cierto? Pero lo vamos a tomar con tranquilidad, ¿no? No nos vamos a apurar ni mayormente, sino que lo importante es avanzar, ir avanzando. Yo les recomiendo que echen una mirada en internet a los distintos métodos de construcción. Ahora, lo que pasa es que cuando uno los ve en internet, parece tan sencillo que es muy distinto cuando uno lo empieza a hacer. Y más que por algún motivo nosotros los latinos tenemos una resistencia a usar métodos. Como que tal vez la necesidad expresiva nos impulsa a tratar de solucionarlo rápidamente. Pero es increíble cuando uno se da cuenta lo que ayuda una buena construcción. Es como quien dice, cuando se construye una casa, es como el hecho de contar con un andamiaje. Esa es la comparación que podemos hacer. Teniendo un andamiaje, tenemos dónde afirmarnos, tenemos límites, tenemos de dónde partir y a dónde llegar. Ya se me avisó el tiempo, quedan unos minutos, ¿sí? Así que cualquier aporte, pregunta, acotación, súper bienvenido. ¿Qué les parece si echamos una miradita a las imágenes? Voy a ir retrocediendo de a poquito. Profesora, buenas tardes, soy Marcia. Marcia, hola. Que hoy día no pude ir, usted sabe, por los oídos. Sí, Y sí. una consulta para trabajar en el papel camisa, ¿hay que dividirlo en 4? En este ejercicio, no, mira, lo que pasa, sí, porque eran dibujos rápidos, eran aproximadamente de 15 minutos cada uno, en que el modelo iba cambiando de posición. Ahora, para eso sí ustedes tienen la fotografía. Entonces ahí Claro. con 4 ejercicios que hagan, recuerda que son ejercicios principalmente de construcción. Entonces, claro, Sí. se divide el papel en 4 o usan 4 hojas de blog
y hacen estas 4 imágenes. Te fijas que este no está terminado, ni siquiera mayormente avanzado, pero es una buena construcción. Aquí la alumna avanzó un poquito más, pero obviamente le faltaron detalles. Pero a mí lo que me Ya. interesa realmente es el uso de la construcción, de un método de construcción. Te fijas, todas estas líneas que están acá, aquí obviamente hay un óvalo, aquí también vemos un cráneo, o sea, perdón, vemos una esfera donde posicionar el cráneo, de eso se trata. Aquí hay uno que obviamente le faltó, aquí faltó más volumen para el cráneo. Ya, y en eso la próxima clase se trabaja en la construcción de lo que falta. Sí, ya en la próxima clase vamos a avanzar con una pose más detenida, por más tiempo, para partiendo de una buena construcción y ya poder avanzar en la observación de los detalles. Ya, gracias. Te fijas, es un estudio con lápiz grafito y otros 2 en sanguínea, que como estos son trabajos hechos en casa. Este es mi esquema súper a la rápida, así que por favor no lo critiquen mucho. Pero es para ver esto de, principalmente, cómo se desplazan estos cuartos, ¿cierto? Esto que les decía, que el cuarto que se perdió aquí, tiene que aparecer acá en el cráneo. Ahí está Minsus, hay buenas fotos de él, va a mandar más también, ya con otras poses, con poses de perfil, porque todas las que están en ese enlace que está, son frontales, ¿eh? Son todas poses frontales. Pero conviene, porque el mayor conocimiento que tenemos de una persona es la visión frontal. Así que en este estudio de reconocimiento o conocimiento del modelo, cualquier pose frontal que ustedes escojan está bien. Para el trabajo en seco, digamos, el estudio con sanguínea o grafito. Aquí están los distintos métodos de construcción de la forma. Siempre el uso de formas geométricas y como que calcular estas distancias de esta manera, bien importante, ciertos triángulos que se forman en el rostro. Una forma bien recurrente que es de la línea del pelo, aquí desde la frente, perdón, desde aquí se forma hasta la oreja, se forma un triángulo. Uno también lo puede identificar como un ángulo recto. Si viene una línea acá, aquí se forma un ángulo recto, hasta arriba. Pero son distintas maneras de mirar, ¿eh? Lo importante es recurrir a estas matemáticas, a estas formas geométricas, porque ayudan, la verdad es que ayudan mucho. Se fijan medidas, siempre medidas. Y síntesis, pues el uso de formas geométricas, lo que es la esquematización, para comenzar. Sobre estos esquemas comienza la observación de los detalles. El dibujo siempre es un trabajo de síntesis, pero nuestras síntesis tienen que ser lo más ricas posible, con la mayor riqueza en observación. Primero que nada, ir logrando el volumen, luego la luz, y obviamente los detalles características del rostro humano, que es la textura de la piel, la singularidad de las facciones. Quien se quiera atrever con estas poses, aquí los ejes se curvan, ¿cierto? Claramente, aquí hay una curva. En este caso, pues si pensamos en el mapa mundi, es cuando los paralelos se empiezan a curvar. Cuando hacemos girar o inclinamos el globo terráqueo,
se empiezan a curvar los paralelos. Estamos más acostumbrados a ver que se curvan los meridianos, como el meridiano de Greenwich, pero también en estas posiciones así se curvan los paralelos, las líneas paralelas. Definitivamente me quedo con su método, profe. Que realmente es el más sencillo, ¿ah? Es el más yo lo encuentro que es el más claro, el más sencillo. Chiquillos, queda un minuto.